con las variables concomitantes a ver qué es lo que sucede con esta gente que no se declara simpatizante de algún partido político. Bueno, encontramos algunos alineados con tendencias políticas, es decir, bueno, su comportamiento, su forma de pensar va más hacia un lado, es un 3,4%, y los que siguen siendo, bueno, difícil de saber qué está pasando allí, ¿no? De estos alineados con tendencia política encontramos un 0,7 oficialistas, un 2,7 opositores en aquel momento, noviembre, diciembre 2011. De los no alineados con opciones políticas siguen las variables concomitantes, se sigue investigando y tenemos entonces un 11% pro oficialismo, un 13,6% pro oposición y unos neutrales que es 4,9%. Esos neutrales que con ninguna variable concomitante pudimos dar hacia dónde se inclinaban ellos. Entonces, si nos quedamos solamente con esto abajo y hacemos una suma bruta, o sea, digo una suma en bruto porque, bueno, es sumar los oficialismos, los oficialistas que dijeron que, bueno, simpatizaban con el PSV y los otros que dicen que no simpatizan con ninguno, pero pareciera que se inclinan hacia allá. Si vemos esto, tenemos un 57,7% oficialista, opositores 42,4%, neutrales 4,9%. Nuevamente, esto no es intención de voto. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, esos neutrales, bueno, empezamos a armar escenarios. ¿Qué pasa con estos neutrales? Son todos del oficialismo. Ese es un extremo, ¿verdad? Entonces, bueno, terminaría la cosa siendo el país dividido entre simpatías hacia bloques políticos, 57,6 a 42,4. Todos son opositores. Bueno, terminaría un país 52,7, 47,3. Pero siguen siendo escenarios, hipótesis, porque fíjense, aquí igualmente no sabemos si esos prooficialistas, fíjense que eso es lo que se puede llamar la parte blanda, ¿no? Dice, bueno, ellos son prooficialistas, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Realmente están allí duros? ¿Son fáciles de cambiar su opinión? Porque son personas que están a la expectativa. Eso fue lo que nos dio este estudio, ¿no? Que las personas no alineadas, contrario a lo que la gente piensa, que son personas desinformadas, que no están pendientes, al contrario, están mucho más informados, mucho más pendientes del tema político que los mismos extremos, opositores y oficialistas, ¿no? Estas son personas preocupadas, personas informadas, solo que, bueno, no confían, es un problema de confianza, también nos dio el estudio, no confían en ninguno de los dos bloques. Entonces, esos prooficialistas, bueno, no confían en ninguno de los dos, pero tienden un poquito. Pero, ¿cómo se van a comportar al final? Uno no sabe. Los estudios tienen otras variables que uno intenta saber qué puede ocurrir. Se empiezan a armar hipótesis. Bueno, mira, de las personas que son neutrales, un tanto por ciento se puede ir para acá, otro para allá. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y les voy a poner un ejemplito rápido. Las elecciones primarias de febrero. Las elecciones primarias de febrero de este año, la pregunta era, claro, ya parecía que Capriles, ahí no había nada que hacer, pues cualquier escenario daba a Capriles ganador. Entonces la pregunta interesante era, ¿y cuánta gente vaya a votar? Eso era lo que terminaban preguntándole a uno. Y uno decía, entre 1,5 millones y 3 millones. Oye, pero qué fácil, ¿no? Si quieres me dice entre 0 y 8, ¿no? Le dije, no, pero es que sí, entre 1,5 millones y 3 millones. ¿Qué pasa? Son escenarios. En ese momento, si en este país ocurría, caía un palo de agua, había un terremoto, había una... Aquí no iba a votar menos de 1,5 millones de personas en ese proceso de primaria. Ahora, si hacía un sol precioso y ni siquiera mucho calor, si no se declaraba días de asueto 3 días antes y 3 días después, si no ocurría que había una bomba en no sé dónde, un rumor de... si todo se daba favorable, perfecto, aquí podían acercarse a los 3 millones de personas. Bueno, ese día hizo un sol bonito, ese día no hizo mucho calor, ese día no llovió, no hubo días de asueto declarados ni antes ni después, no hubo rumores de ningún tipo, transcurrió todo en normalidad, bueno, 3 millones de personas. Bueno, entonces, siempre son escenarios los que se tienen que ver manejando. Bien, ¿cuál es la utilidad de los estudios de mercado electoral? Son estas 3 cosas. Seguimiento del comportamiento del mercado electoral, identificación de escenarios posibles, diseño de estrategias en campañas electorales. Para esto es que se contratan estos estudios. Cuando viene un comando de campaña y se acerca uno y dice, mira, yo quiero información, bueno, lo que él está buscando es eso, quiere diseñar su campaña y necesita información para establecer sus estrategias. Grupos económicos que se acercan o personas, o investigadores, bueno, que quieren es el seguimiento del comportamiento electoral para ellos saber y tomar sus decisiones. Pues los empresarios toman sus decisiones. Y bueno, y al final la identificación de esos escenarios posibles. Es decir, a ningún cliente, a ninguno, uno llega y le dice, mira, tanto a tanto. Eso no existe. ¿Okay?
Estas elecciones son unas elecciones muy distintas a las demás, en muchos sentidos, ¿no? A estas alturas, uno normalmente un mes antes, ya uno dice, mira, pareciera que, y pareciera que. Estas elecciones son un poquito más complicadas. Vamos a ver un poco, cada una, bueno, cada una no, dos cosas aquí, ¿no? ¿Aló? Ok. Bueno, no sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Si me echo para atrás y empieza. Ok. Seguimiento del comportamiento del mercado electoral. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, y aquí viene un poquito la cosa que le gusta a la gente y la noticia, digamos, ¿no? Yo no voy a dar cifras, pero sí hablar un poquito de qué cosas se están viendo, ¿no? La diferencia entre los dos candidatos con mayor opción disminuye paulatinamente desde la primaria de la oposición. Esto no ha parado. La brecha se viene disminuyendo, ¿okay? Y esto ha sido algo paulatino, ¿no? Y tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, nadie puede pensar que el candidato del oficialismo va a estar subiendo y subiendo, ¿no? Ya él tiene un nivel alto y ya es difícil que suba. Quien puede ganar mercado electoral en este momento, pues es el candidato de oposición y lo ha venido haciendo. Claro, cuando digo que disminuye paulatinamente, no está escrito ahí, pero es obvio que, bueno, ok, no voy a decir cifras. Okay. La diferencia entre estos dos candidatos hoy en día es sustancialmente menor que la observada a un mes de la pasada elección presidencial. Sustancialmente mejor. Y así viene siendo desde hace 3 meses, ¿no? La diferencia cuando las elecciones Manuel Rosales, Hugo Chávez Frías, era prácticamente el doble de lo que estamos hablando hoy en día. El crecimiento en preferencia del candidato opositor en las principales ciudades del país es apreciable. Este es otro cambio a aquellas elecciones. Las principales ciudades del país las domina el candidato opositor. Lo que pasa es que las principales ciudades del país es un 23% del país, algo así. Estoy hablando de ciudades, no de estados, ¿no? Claro, si sumamos Zulia, Miranda, Carabobo es otra cosa, pero yo estoy hablando de Maracaibo, Valencia, Caracas, ¿ok? Identificación de escenarios posibles. Bueno, muy cortico porque aquí no puedo ponerlos, ¿ok? Pero si bien al día de hoy la mayoría de los escenarios muestran ventaja para el candidato oficialista, existen escenarios en los cuales es posible una victoria cerrada de la oposición. Esos son los escenarios que se manejan hasta el día de hoy. Todavía faltan 23, 22 días para las elecciones. Bueno, hay que ver qué continúa ocurriendo. Al final, pues, habrá un escenario también que se... Estos escenarios de victoria opositora no existían en las pasadas elecciones presidenciales. Las pasadas elecciones presidenciales, si hubiésemos estado aquí hablando, lo único que podríamos decir es, mira, aquí no hay ningún escenario de victoria opositora. Cualquier escenario, hasta el escenario más optimista para la oposición, es una derrota, pero bueno, por un margen tal. En este momento sí hay escenarios posibles de victoria de la oposición, aunque la mayoría, en este momento, la mayoría de los escenarios sí dan... ventaja o favorecen al candidato del oficialismo. Entonces, les voy a echar un último cuentico que pasó también en las elecciones de la Asamblea Nacional, ¿no? Los estudios, y es para hablar de qué significan los estudios. Los estudios es una cosa, los análisis que se hacen de ellos es otra. Para la Asamblea Nacional, para ponerlo como ejemplo, con una persona o un analista político de mucha confianza nuestra, una persona que yo respeto mucho, nos sentamos un día con los estudios nuestros, con los estudios de Delfos, y empezamos a ver diferentes cosas allí. Yo le mostraba los escenarios, él veía los escenarios y él decía, mira, el escenario para mí es este, por tal y tales motivos, ¿no? Ese era el que él consideraba que era más probable. Yo le decía, bueno, para mí el más probable es este, era otro, que era mucho más conservador. Bueno, al final el escenario, o los resultados, fueron prácticamente una copia del escenario que presentamos, que él veía como el más posible. Entonces, si uno sale y dice, mira, yo creo que esto es lo que va a suceder, y él sale y dice, yo creo que esto es lo que va a suceder, que hubiese dicho la gente, mira, Seija se equivocó y él fue lo correcto. La encuesta de él era mejor que la de Seija y era la misma encuesta. O sea, lo que quiero decir es que un estudio es una cosa, ¿no? El estudio es una cosa, el análisis que se hace sobre él es otra, ¿no? Uno, como estadístico, tiene que asegurar que, yo soy estadístico, por cierto, ¿no? Uno como estadístico, el trabajo de uno es asegurar que esas cifras son una roca, que esas cifras son buenas, que esas cifras son
confiables. Después vengan los analistas y cáiganle ahí. Y bueno, empiecen a hacer sus análisis y cada uno pues saldrá con su escenario posible, ¿no?